Pues buenas noches, vamos a empezar con esta unidad 3 de la materia de introducción a las telecomunicaciones. Vamos a empezar a ver lo que son las comunicaciones digitales. Y vamos a empezar con el tema 3.1, que son las modulaciones digitales. En este video vamos a llegar hasta las modulaciones digitales binarias. Y en posteriores videos veremos las modulaciones digitales, pero con varias cantidades de bits. Después veremos comunicación de datos. Esto es más que nada una parte teórica. Y después el multiplexado y el demultiplexado. Va a ser que será por tiempo y por frecuencia. Vamos a empezar con una breve introducción a esto. Es un poquito más de texto, ¿no? Ahí disculpen la diapositiva con tanto texto, pero pues bueno, hay cosas que son importantes, ¿no? Los sistemas tradicionales de comunicaciones electrónicas que usan técnicas convencionales de modulación analógica, como la modulación de amplitud, la modulación de frecuencia o la modulación de fase, se están sustituyendo rápidamente por sistemas de comunicación digital, que tienen varias y notables ventajas sobre los sistemas analógicos tradicionales. Una de ellas es la facilidad de procesamiento, facilidad de multiplexado, y creo que la más importante de todas es la inmunidad al ruido. En estas modulaciones digitales el ruido no es significativo, ¿no? De hecho, creo que no aparece ruido dentro de la modulación digital. Sin embargo, las comunicaciones digitales es un término bastante ambiguo que podría significar cosas totalmente diferentes para personas distintas. En esta unidad nosotros vamos a considerar a los sistemas digitales de comunicaciones o sistemas de comunicaciones digitales, a aquellos que incluyen a los que hay portadoras analógicas de frecuencia relativamente alta que se modulan mediante señales de información digital de relativamente baja frecuencia. Básicamente lo que vamos a tener es a ver si cabe el dibujito, una portadora analógica de alta frecuencia con una moduladora digital. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahorita en este tema. Los sistemas digitales de transmisión requieren una instalación física entre el transmisor y el receptor, que puede ser igual que en los sistemas analógicos, hilos metálicos, cable coaxial, fibra óptica, y en algunos sistemas digitales de radio, pues el medio de transmisión podría ser el espacio libre, ¿no? O el aire, la atmósfera terrestre, o una instalación física como un cable metálico de fibra óptica, ¿no? Es decir, si ustedes se fijan, podemos enviar la información por los mismos medios que las modulaciones analógicas. ¿De acuerdo? Hay un concepto sumamente interesante en las modulaciones digitales, que se llama el límite de Shannon. Este límite nos indica cuánta información o cuánta cantidad de bits puedo enviar por cierta cantidad de ancho de banda. Cloud, que es la C de este nombre, de Shannon, de los laboratorios Bell, que de hecho estos son, pues crearon muchísimas cosas de la teoría de telecomunicaciones. Ahora pues esto es AT&T. Publicó en 1948 un trabajo en el Bell System Technical Journal donde se relacionaba la capacidad de información de un canal de comunicaciones con el ancho de banda y con la relación de señal a ruido. El enunciado matemático del límite de Shannon de forma reducida es este siguiente, ¿no? Y que es la capacidad de información es igual a 3.32 por el ancho de banda por el logaritmo de base 10 de 1 más la relación señal a ruido, que es todo esto. Recuerden que la relación señal a ruido básicamente nos dice cuánto de la potencia de una señal es ruido. Ok. Pues vamos a entenderlo con un ejemplo. Para un canal normal de comunicaciones de voz con relación de potencia de señal a ruido de 1000 o lo que es lo mismo 30 decibeles y amplitud de banda o ancho de banda, para ser más correcto, de 2.7 kHz, el límite de Shannon de capacidad de información es esto: 2700 por el logaritmo base 2 de 1 más 1000, que me da
26.9 kilobits por segundo. Es decir, yo puedo enviar 22.900 bits en un segundo. Por un ancho de banda de 2.7 kilohertz. Pues bueno, con frecuencia se malentiende la fórmula de Shannon. De acuerdo con el ejemplo anterior, se pueden transferir 26.9 kilobits a través de un canal de 2.7 kilohertz. Eso es lo que indicamos en la teoría. Sin embargo, esto podrá ser cierto, pero no se puede hacer con un sistema binario. Es decir, yo no puedo estar enviando de bit en bit porque no va a ser físicamente posible, y lo vamos a ver más adelante con las modulaciones binarias. ¿Sale? Para alcanzar una rapidez de transmisión de información de 26.9 kilobits por segundo por un canal de 2.7 kHz, cada símbolo, es decir, cada dato de información transmitido debe contener más de un bit de información. Por lo anterior, para alcanzar el límite de Shannon de capacidad de información, se deben usar sistemas digitales con más de dos condiciones, es decir, con más de 0 o que 1. Tendríamos que enviar paquetes como por ejemplo 00, 01, 10, 11. Es decir, en cada vez que yo envíe información, la tendría que enviar agrupada con diferentes cantidades de bits. ¿Sí estamos de acuerdo? Espero que se haya entendido esa parte. Si no, no se preocupen, lo vamos a revisar más adelante. Pero lo que quiero decirles es eso, ¿no? Con esto es complicado llegar al límite de Shannon. Tengo que agrupar los bits. Vamos a empezar con la modulación digital más sencilla, que es la modulación digital de amplitud. O también, bueno, a esta que vamos a ver ahorita se le conoce también como OOK, de on-off key, o básicamente prendido y apagado, ¿no? La técnica de modulación digital más sencilla es la modulación digital de amplitud, que no es más que una modulación de amplitud con portadora completa y doble banda lateral. La ecuación que describe la modulación digital de amplitud mediante una señal binaria es esta. BAM de t es igual a 1 más BM de t por A sobre 2 coseno de omega c t. Aquí hubo un error, déjenme lo modifico en la ecuación, en la diapositiva, discúlpenme. No me di cuenta hasta ahorita. Es esto, esta imagen no iba aquí, ¿no? Se me copió por error. Disculpen la interrupción, ¿no? Ahora sí. Para que vean qué es cada cosa, ¿no? PMDT es la señal modulada, PMDT es la señal moduladora, y obviamente esta parte de acá, pues es la portadora. Todo esto. Ok. Ahora vamos a imaginarnos que BMDT, que es la señal moduladora, puede tomar dos valores, ¿no? Un 1 y un 0. Pero el 1 es cuando yo tengo más 1 volt. Y el 0 es cuando tengo menos 1 volt. ¿Qué va a pasar con esta ecuación cuando yo sustituya esto con un 1? Pues este término sería 2. 2 entre 2 pues me sale un 1, y por lo tanto cuando yo tengo un 1, ¿sale? Un 1 lógico, pues yo voy a sacar a la amplitud de la portadora por el coseno de omega c por t. Si se fijan, está saliendo la portadora. Con un 1 sale la portadora. ¿Qué va a pasar cuando yo pongo un 0 lógico? Pues yo aquí voy a tener, en vez de un 1, un menos 1. 1 menos 1, pues 0. 0 por lo que sea me va a dar 0. Por lo tanto, cuando yo tenga 0 lógico, el resultado va a ser un 0. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener la imagen que borré, que es esto. Sale de esta ecuación. Cuando yo tengo un 1 lógico, yo dejo sacar o sale la portadora. Cuando yo tengo un 0 lógico, pues no sale nada. ¿Sale? Con el 1 lógico sale la portadora, con un 0 no sale nada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace la modulación digital de amplitud. Y realmente es medio malita, por lo tanto no es muy usada.
Y esto es todo lo que quiero que entiendan de esta modulación, ¿no? Que básicamente esto es lo que hace, ¿no? Cuando tengo un 1, sale la señal portadora. Cuando tengo un 0, pues no sale la señal portadora. Bueno, ahorita la borro la otra. La otra diapositiva también se me olvidó borrarla. ¿Vale? Vamos con la modulación digital de frecuencia. ¿Sale? La manipulación por desplazamiento de frecuencia o FSK de Frequency Shift Keying es otro tipo relativamente sencillo y de baja eficiencia de modulación digital. La FSK binaria, aquí quiero que quede claro, ¿no? Que es binaria por el momento. Es una forma de modulación de ángulo de amplitud constante parecido a la modulación convencional de frecuencia. Pero ahora la señal modular es una señal binaria que varía entre dos valores discretos de voltaje y no es una forma de onda analógica que cambie continuamente. Es decir, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Solamente vamos a tener en la señal moduladora 1 o 0. La ecuación que define a la FSK binaria es esta. Voltaje de la FSK modulada, que sería este término, es igual a BC coseno de 2pi FC más el voltaje de la moduladora por una diferencia de frecuencias, ¿no? O un incremento de frecuencias por el tiempo. Entonces ahora vean que nada más vamos a tener un 1 o un 0. Y va a pasar lo mismo. ¿Sale? Cuando yo tengo un 1 digital, pues yo tengo más 1 volt. Y cuando yo tengo un 0 digital, pues yo tengo menos 1 volt. ¿Sale? Entonces van a ver que esta función pues básicamente se va a convertir en, cuando tengo un 1, solamente el argumento del coseno, perdón. Cuando yo tengo un 1 sería FC más delta F. Y cuando tengo un 0, pues sería FC menos delta F. Entonces vean que es exactamente igual que la modulación en frecuencia, que la FM, pero solamente va a tomar dos valores. No va a estar continuamente cambiando la frecuencia de la señal modulada, sino que solamente va a tomar valores discretos de esa señal modulada. ¿Sale? Es decir, se va a mover entre dos frecuencias. Y esto es algo que queremos que entiendan. Bueno, esto es algo que quiero que entiendan bien. Voy a graficar una señal binaria. Aquí la tengo. Ahí está, ¿no? Tengo un 1, tengo un 0, tengo un 1 y tengo un 0. Acá abajo tengo esta es la señal moduladora con respecto al tiempo. Y acá voy a sacar la señal FSK o la señal modulada con respecto al tiempo. Cuando yo tengo un 1, pues yo lo que voy a sacar es una frecuencia mayor que mi frecuencia de portadora. ¿Cuántas veces mayor? Pues si recuerdan es FC más delta F. Pues ¿cuántas veces mayor? Pues delta F. Y cuando yo tengo un 0, pues voy a tener una frecuencia más lenta. ¿Sale? ¿Cuántas veces más lenta? Pues FC menos delta F. Lo mismo va a pasar cuando tenga de nuevo un 1, más rápido. Y cuando tenga un 0 de nuevo, más lento. Entonces voy a estar variando entre una frecuencia y otra frecuencia. A la frecuencia que toma la señal moduladora cuando tengo un 1 se le llama frecuencia de marca. Y a la frecuencia que toma la señal modulada cuando tengo un 0 se le llama frecuencia de espacio, que está aquí abajo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que va a ser la modulación digital de frecuencia. Va a estar cambiando entre una frecuencia de marca y una frecuencia de espacio. Ahora, algo que quiero que entiendan desde ahorita, porque luego cuesta un poco de trabajo, es la máxima frecuencia fundamental que yo tengo en mi señal moduladora. ¿Sale? La máxima frecuencia en la señal moduladora. Déjenme lo reescribo. En BMDT, que es la señal moduladora, ¿cuál es la máxima frecuencia que yo voy a tener? Pues esa máxima frecuencia se va a dar cuando cambiemos de forma,
¿cómo se le conoce? Se me fue el nombre ahorita. De forma alternada, perdón, entre 1 y 0. ¿Sale? Esta va a ser la máxima frecuencia. ¿Qué es lo que trata de hacer este dibujito? ¿No? Les enseña que si yo lo manejara como una señal analógica, pues la máxima frecuencia se da en este caso, ¿no? Si no alterna entre 1 y 0, como es en este caso, pues aquí pareciera que tiene 0 volts. Bueno, una parte negativa y luego una parte positiva. Entonces, este es el peor caso y casi siempre vamos a trabajar sobre este peor caso. A esta frecuencia fundamental máxima se le conoce como FA y es igual a la frecuencia de bits, que es FB, sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? La frecuencia de bits se da en bits por segundo. Y FA pues da en hertz. Ok, espero que me hayan entendido ese concepto porque lo vamos a estar utilizando de manera seguida. Y casi, bueno, no voy a decir casi siempre. Perdón, siempre se analiza para ese peor caso. Ok. Y bueno, pues vamos a ver esto un poquito. Esto es un poquito de teoría, ¿no? Con la FCK binario hay un cambio de frecuencia de salida cada vez que cambia la condición lógica de la señal binaria de entrada. Quiero que vean eso también. Volviendo a esta imagen, pues yo tengo un cambio en la salida. Esta sería la salida. ¿Sí estamos de acuerdo? Hijo, me salió bien feo. Déjeme lo quito mejor. Esta de aquí es la salida. ¿Vale? Entonces vean que cuando ocurre un cambio en la entrada, pues inmediatamente ocurre un cambio en la salida. ¿Sale? Entonces, eso también va a ser bien importante ahorita que definamos dos cosas. Baudio. Bueno, una de ellas va a ser el baudio, que es básicamente los cambios en la salida, y la otra va a ser rapidez de bits, que básicamente son los cambios en la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, con la FCK binaria hay un cambio de frecuencia de salida cada vez que cambia la condición lógica de la señal binaria de entrada. Entonces, ese texto ya me está diciendo que los baudios que están en la salida deben de ser igual a la rapidez de bits. Creo que rapidez lleva acento en la de bits. Ahí está. En consecuencia, la rapidez de cambio de salida es igual a la rapidez de cambio en la entrada. En la modulación digital, la rapidez de cambio en la entrada del modulador se llama frecuencia de bits o rapidez de transferencia de bits y se representa por por FB. Tiene las unidades de bits por segundo. La rapidez de cambio de la señal de la salida del modulador se llama baudio. ¿Sale? En honor de esta persona, de una persona francesa, si no mal recuerdo. Y con frecuencia el baudio se malentiende y se confunde con frecuencia, se confunde muy seguidamente con la rapidez de bits y no son lo mismo. Para las modulaciones binarias digitales, pues vamos a darnos cuenta que sí, los baudios, es decir, la tasa de cambio en la salida es igual a la tasa de cambio en la entrada. Pero cuando veamos otras modulaciones más complejas, nos vamos a dar cuenta que esto no es siempre cierto. ¿Sale? El baudio es una rapidez de cambio y es igual a la recíproca del tiempo de un elemento de señalización en la salida, es decir, cada cuando cambio un dato de salida. Con la FCK binaria, el tiempo de un elemento de señalización y el tiempo de bit son iguales, y entonces la rapidez de cambio en la entrada y salida son iguales, y la rapidez de bits y los baudios también tienen que ser iguales. Vamos a ver qué pasa con el ancho de banda. ¿Vale? Al ser una modulación FM, pues básicamente va a ser, se pueden usar las mismas técnicas que para la FM analógica. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? La salida de un modulador FCK se relaciona con la entrada binaria en la forma en donde un cero lógico corresponde a la frecuencia de espacio
y un 1 lógico corresponde a la frecuencia de marca. Y FC es la frecuencia de la portadora. ¿Sale? La desviación máxima de frecuencia se determina con delta F es igual a la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio. Y delta F, pues básicamente la desviación máxima de frecuencia en bits. Eso viene de esta fórmula, ¿sale? De aquí, de esta delta F. Ok. Bueno, creo que me brinqué algo. No, no me brinqué nada. Ok. La FCK consiste en dos ondas senoidales pulsadas de frecuencia FM y FC. Recuerden que lo que va a salir, aquí voy a dibujar aquí abajo. Si yo tengo un 1, una frecuencia muy rápida. Si yo tengo un 0, pues una frecuencia rápida, pero menor que la otra frecuencia. ¿Sale? Imagínense que son diferentes frecuencias, ¿no? No me salieron muy bien, pero esta es más rápida y esta es más lenta. Por consiguiente, las ondas senoidales pulsadas tienen espectro de frecuencia que son funciones seno de x entre x. Es una gráfica, pues es esta, ¿no? Como si fuera esta. Por consiguiente, se puede representar el espectro de salida de una señal FSK como se ve en la figura, como esta. Pero aquí vamos a suponer algo. O bueno, no es que lo supongamos. Estos valores que están acá, en teoría el ancho de banda de esta señal es infinito. Pero estas bandas laterales son relativamente insignificantes y la mayor parte de la potencia, ¿sale?, se centra aquí, en este lóbulo, o en esta área mayor, ¿no? Entonces, el ancho de banda mínimo para usar una señal FSK se puede aproximar como sigue. Puede salir de aquí de la imagen, ¿no? Sería, como yo quiero dejar pasar todo esto que está aquí, o sea, desde aquí hasta por acá, vean que este extremo vale FM, que es la frecuencia de marca, menos 1 sobre TV, que es el periodo de bits. Esto, pues si lo convertimos a la inversa, pues sería F menos la frecuencia de bits. ¿Sale? Y acá yo tengo que este donde termina este lóbulo sería Fs más la frecuencia de bits. Entonces yo los tengo que sumar, ¿no? Porque lo que quiero es dejar pasar toda esta. Entonces podríamos decir que el ancho de banda es igual a Fs más Fb menos, ¿sale?, desde aquí hasta acá, menos Fm menos Fb. Desarrollando un poquito esto, pues me va a dar Fs menos Fm más 2 veces Fb, que es lo que tengo aquí. ¿Sale? Y desarrollando un poquito más esto, pues vamos a llegar a que el ancho de banda va a ser igual a 2 delta F más 2 veces Fb. Aquí ya me surgió una duda nada más, a ver si lo ven. Esto lo copié del libro, ¿no? Esto no hay ningún problema. Esto está bien. Sin embargo, el libro, recuerden que el libro que usamos es Comunicaciones Electrónicas de Wayne Tomasi. Pero ahorita si lo están viendo, no veo, no identifico de dónde sale este 2. No, sí, ya identifiqué. Ya identifiqué dónde está eso, esa parte. Ya lo puedo desarrollar, ya vi de dónde. Es que aquí pensé que Fs menos Fm es igual a delta F y no es cierto, ¿no? Delta F es igual a Fm menos Fs entre 2. Como aquí lo tengo dividido entre 1, pues es como si tuviera que este término que tengo aquí es 2 veces delta F, ¿no? Entonces ya de esta forma, esta ecuación que tengo aquí, pues es exactamente igual que esta. Y por lo tanto, ahora sí, ya podemos saber que el ancho de banda
es igual a 2 que multiplica a delta F más FB. Aquí disculpen un poquito, aquí me confundí en la definición. Pensé que Fs menos Fm era igual a delta F y no es cierto, es Fm menos Fs sobre 2. Entonces sí, este término de aquí se hace 2 delta F más 2 veces Fb y pues llegamos a esta definición de ancho de banda, ¿no? Entonces, este ancho de banda que está aquí, déjenme cambiar el color para que se vea, abarca desde este punto hasta este punto, que es donde tiene la mayor cantidad de información o de potencia, ¿no? Vean que también la frecuencia portadora no aparece en el espectro, lo cual es bueno, ¿sale? Recuerden que eso es siempre deseable, que la portadora no aparezca para fines de potencia, ¿no? Porque así no desperdiciamos potencia en la portadora, que recuerden que no tiene información. Entonces vamos a hacer este ejemplito que está muy sencillo, ¿vale? Y que dice, calcular A, la desviación máxima de frecuencia, el ancho mínimo de banda y los baudios para una señal FSK con frecuencia de marca de 49 kHz, frecuencia de espacio de 51 kHz y rapidez de bits de entrada de 2 kilobits por segundo. Entonces vamos a empezar con el inciso A, que pregunta pues delta F. Y delta F, ya no se me va a olvidar, es el valor absoluto de FM, bueno, de F de la frecuencia de espacio menos la frecuencia de marca sobre 2. Entonces me quedaría igual a 51 kHz menos 49 kHz sobre 2. Y esto me va a dar igual a 51 menos 49 sobre 2. Pues eso me da 1 kHz. B. El ancho mínimo de banda, que es el ancho de banda de Nyquist. Dijimos que el ancho de banda era igual a 2 que multiplica a delta F más FB, si no mal recuerdo. Entonces me quedaría que el ancho de banda mínimo sería igual a 2 por 1 kHz más 2 kilobits por segundo. Les digo que es lo mismo que kilohertz, es la misma unidad, son equivalentes más bien dicho, y esto me quedaría igual a 6 kHz. Y vamos con el último inciso, que es el C, los baudios para la señal FSK. Bueno, sacar los baudios, ¿no?, para esta señal. Y si ustedes recuerdan, para una modulación digital binaria, como es este el caso, pues los baudios son igual a FB, que es igual en este caso a 2 kHz. Bueno, a 2 kilobits por segundo. Los baudios también se miden en, si no mal recuerdo, en kilobits por segundo. Bueno, en bits por segundo. Creo que ahorita lo podemos revisar, ¿no? Kilobits por segundo. Lo acabamos de ver ahorita, pero se me olvidó. Déjenme lo checo aquí rápidamente. Pues no lo dice, entonces según yo lo ponemos en kilohertz, ¿sale? No dice exactamente en qué esté. Entonces lo voy a dejar en kilohertz. Lo que quiero que entiendan es el significado, ¿no? Quiere decir que yo tengo 2000 cambios en un segundo en la salida, ¿no? Que son iguales a los cambios en la entrada. Listo. Vamos con la última de esta sesión, que sería la modulación digital de fase. Como se podrán imaginar, en la modulación de fase, pues ahora tengo una fase cuando tengo un 1 y tengo otra fase cuando tengo 0. Típicamente la fase es de 0. Todo esto es con respecto a la portadora, Dora.
Yo tengo la misma fase de la portadora en la salida cuando tengo un 1, y cuando tengo un 0 pues tengo una fase de menos 180 grados con respecto a la portadora, ¿vale? Entonces, lo dice aquí muy claro, ¿no? Una fase de salida representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Pero ¿cuáles son estas fases? Pues con un 1 lógico tengo 0 grados de desfasamiento con respecto a la portadora, y con un 0 lógico tengo 180 grados de desfasamiento con respecto a la portadora. Creo que es muy claro el dibujito, ¿no? Con un 1, la misma fase de la portadora, con un 0, 180 grados desfasada con respecto a la portadora. Entonces es relativamente sencillo. Con respecto al ancho de banda, ¿qué va a pasar? Ya me equivoqué, ¿no? Perdón, quería seleccionar el lapicito. Consideraciones de ancho de banda para la... aquí sí le agregaron la letra B. Binary Phase Shift Keying, ¿no? Un modulador balanceado es un modulador de producto. La señal de salida del producto de dos señales de entrada. La señal de salida es el producto, perdón, de las dos señales de entrada. En un modulador BPSK, la señal portadora de entrada se multiplica por los datos binarios. Si se asigna más 1 volt al 1 lógico y menos 1 volt al 0 lógico, la portadora de entrada, que es seno de omega ct, se multiplica por más 1 o por menos 1. En consecuencia, la señal de salida puede ser más 1 seno de omega ct o menos 1 seno de omega ct. El primer producto representa una señal que está en fase con el oscilador de referencia, que es la portadora, y el último producto una señal que está desfasada 180 grados con respecto al oscilador de la referencia. Al igual que en la FCK, cada vez que cambia la condición lógica de la entrada, cambia la fase de salida. Es decir, en la BPSK, los baudios son igual a la rapidez de bits. ¿Vale? Cada vez que cambia, eso ya lo dije. En consecuencia, para la BPSK, la tasa de cambio de salida, es decir, los baudios, es igual a la tasa de cambio de la entrada, que son bits por segundo. Y el ancho de banda máximo de salida se presenta cuando los datos binarios en la entrada son una secuencia de 1 y 0 alternados. Por lo que ya expliqué, ¿no? Recuerden que la máxima frecuencia que se puede dar es cuando tengo esta señal moduladora, ¿no? Ok, hay un tratamiento matemático para esto, pero ya lo estoy poniendo resuelto, ¿no? Esta es la función de la BPSK, ¿vale? Con respecto al tiempo. O más bien dicho, pues sí es la función en el tiempo con respecto a esto. Por lo tanto es como si tuviera dos señales, ¿sí lo ven? Un medio del coseno de 2pi fc menos fa de t menos un medio del coseno de 2pi fc más fa. Es decir, básicamente vamos a obtener un espectro. Lo puse muy junto a la izquierda. Así. Vamos a obtener dos señales que valen un medio de la portadora. Este no es un menos, perdón. Parece que es un menos, pero no es. Un medio de la portadora y que están a fc menos fa y a fc más fa. ¿Sale? Entonces vean que esto es lo que va a salir en el espectro. Entonces, ¿cuál va a ser el ancho de banda que ocupo? Pues fc más fa menos fc menos fa. Déjenme mejor lo escribo para que no se les pase eso. Básicamente la resta de aquí hacia acá, ¿no? Entonces me quedaría fc más fa menos fc menos fa, lo que sería igual a tener 2 veces fa, ¿no? Entonces básicamente el ancho de banda va a ser igual a eso, ¿no? Y recuerden, no sé si ya lo definimos, creo que sí al principio en una partecita del video, porque si no luego se les va a olvidar, que fa es igual a fb sobre 2. Por lo tanto,
Siguiendo con lo que yo les dije, el ancho de banda es igual a 2 veces FA, sustituyendo sería 2 veces FB entre 2, por lo tanto el ancho de banda es igual a FB o a la rapidez de bits. La frecuencia fundamental FA de una secuencia alternativa de bits 1 y 0 es igual a la mitad de la frecuencia de bits FB sobre 2. La ecuación de la salida en un modulador PPCK es proporcional a esto que está aquí, ¿no? Siendo B el ancho de banda mínimo bilateral de Nyquist. Aquí es interesante ver esto. A este diagramita se le conoce como diagrama fasorial y a este de acá se le conoce como constelación o diagrama de constelación. Básicamente lo que vemos en estos diagramas, tanto en el fasorial como de constelación, es la amplitud que tenemos, la amplitud y la fase que tengo, o yo pongo un 0 lógico o un 1 lógico. Para este ejemplo se ve bien sencillo, ¿no? Y no sería necesario, pero es un concepto bien interesante cuando veamos a las modulaciones de mayor cantidad de bits. Entonces, lo podemos representar de forma fasorial o de forma de constelación, siendo la más utilizada el de constelación, que básicamente te va a decir en dónde está con cierto valor de bits, ¿no? Entonces tú ya puedes saber si tu modulación es correcta simplemente viendo un diagrama de constelación, ¿no? Entonces es un concepto bien interesante esto del diagrama de constelación que le relaciona magnitud y ángulo. Es muy parecido a este, pero pues básicamente no tienes las líneas desde aquí, ¿no? Porque se hace un linearío. Entonces es más práctico verlo con un diagrama de constelación. Además de que, bueno, algunos instrumentos que miden las modulaciones digitales, pues ya vienen con una... Se me fue el nombre en español, ¿no? Y no quiero sonar sangrón, pero con un grid, ¿no? Algo como esto. Ya vienen con el grid. Entonces tú ya puedes ver aquí, ¿no? Los bits y tú ya dices, ah, pues todo está bien, mientras que estas bolitas estén en estos valores, ¿no? Si una bolita se empieza a ver por acá, pues la modulación no está correcta, ¿no? O hay algo mal en tu modulación porque este bit no sabes si es de este o de este cuadrante. Lo vamos a ver más adelante, disculpen que me meta en eso, pero quiero que vean la importancia de los diagramas de constelación, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio último para ver si esto se comprendió bien. Y ahora nos dicen para un modulador BPCK con 70 MHz de frecuencia de portadora, es decir, FC igual a 70 MHz, y una rapidez de entrada de bits de 10 megabits por segundo. No sé cómo representarlo bien, pero bueno, vamos a ponerlo como... No, bueno, sí, cierto, es FB, ¿no? De 10 megabits por segundo. Calcular las frecuencias laterales superior, inferior, máximas y mínimas, trazar el espectro de salida y determinar el ancho de banda mínimo de Nyquist. Y calcular los baudios. Ok. Vamos a poner incisos, como si este fuera el inciso A. Calcular las frecuencias laterales superior, inferior, máximas y mínimas. Entonces recuerden que la máxima está como FC más FB. No, ¿verdad? No es FB. Es FA. Bueno, déjenme ver la fórmula para no confundirlos. Es FC más FA, pero FA es FB entre 2, ¿no? Entonces quedaría algo así, ¿no? Tendríamos que encontrar FA, pero FA es igual a FB sobre 2 y que quedaría 5 megabits por segundo. Entonces FC más FA me quedaría igual a 75 megahertz. Recuerden lo que les digo, megabit por segundo y megahertz es lo mismo, es la misma unidad como tal. Entonces esta sería la banda superior, upper side frequency,
la USF, la FC menos FA, que sería igual a 65 MHz, pues es la lower side frequency. Ese es el inciso B, ¿no? Calcular las frecuencias lateral superior, inferior, máximas y mínimas. Trazar el espectro de salida, pues es muy sencillo. Aquí está en megahertz. Entonces yo voy a tener un medio de FC más FA, que no sé por qué no le puse el valor, ¿verdad? Que sería igual a 75. Y también voy a tener un medio en amplitud a 65, ¿no? Ese sería el espectro. Determinar el ancho de banda mínimo de Nyquist, pues el ancho de banda mínimo de Nyquist es igual a FB. AFB, sí, ahí se ve en la fórmula, que sería igual a 10 kHz, ¿sale? Y el último, calcular los baudios, pues ese no tiene mucho chiste. Como estamos con una modulación binaria, pues los baudios son igual a la frecuencia de rapidez de bits, que es FB, que sería igual a 10 MHz, ¿no? Kilohertz no son. Que son igual a 10 MHz, ¿sale? Entonces, si se fijan, está relativamente sencillo este tema para las binarias, para las modulaciones binarias. Se empieza a complicar un poquito para las modulaciones con mayor cantidad de bits, ¿no? Pero eso las vamos a ver en otro video. Muchísimas gracias por su atención y pues espero que les parezca bien el video.